A ver, estábamos viendo un poco tema de, a ver, Todas las referencias. Los operadores ya ¿y cómo? terminamos. Terminamos ya lo que es dos puntos, lo que es punto y coma. Ok, bueno, ahora vamos a irnos hacia la parte de arriba hacia la derecha. Quiero que veamos algo más. A ver un poco, espera que un ratito voy a mover acá algo y ya empezamos. Bueno, quiero que mire que en la columna G tenemos unas funciones, suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y redondear. Bueno, eso rápidamente vamos a ir insertando con ayuda del botón autosuma. Quiero que notes que el botón autosuma tiene una flechita a la derecha y esa flechita que tiene el botón autosuma trae algunas funciones. A estas funciones se les reconoce como las funciones más utilizadas en Excel. Entonces, independientemente de qué es lo que quiero ver, claro que podemos escribir también la función, pero si quiero hacerlo a través de las cinta de opciones, puedo mediante esos botones nomás. Entonces, si bien nosotros tenemos en los nombres, esos son simplemente como referencia qué función vamos a usar allá a la izquierda. Entonces, ponete a la izquierda de suma. Ahí quiero nomás que veamos y usemos esas opciones que tienen estos botones. Entonces, entrar nomás en el botón de autosuma, en la flechita. Quiero que selecciones de ahí la que dice suma para entender nomás que al seleccionar de la lista también se inserta esa función. Por defecto, él trata de intuir qué es lo que querés sumar y agarra, digamos, los números que ya están, digamos, próximos a la ubicación. Pero quiero que en esta ocasión los valores que vamos a sumar sean, a ver, desde el 100 que está en azul hasta, y vamos a irnos un poquitito más abajo que ahora no vemos. Entonces, anda seleccionando nomás desde el 100, andate un poquitito más abajo. Vamos a ver un poco debajo del rojo, no sé cuál es el último valor numérico. Anda nomás para abajo. Hasta el 2.958.000. Hasta ese selecciona, hasta el 2.958.000. Ya está. Enter. Vamos a ver la información. Se sumó, ese es el valor total de todos esos datos que estaban en esa columna. Perfecto, ahora quiero ver el promedio. Y para ver el promedio, me voy a posicionar en la celda de abajo, voy a entrar otra vez en la flechita del botón de autosuma, voy a seleccionar la que corresponde a promedio. Él va a tratar otra vez de seleccionar algún valor próximo a la celda. Yo voy a hacer la selección de los mismos valores que usé para la suma. Y lo único que voy a ir viendo es un resumen diferente de acuerdo a qué función selecciono para ese mismo rango de datos, ¿sí? Entonces me da el promedio. El promedio hay que entender que un promedio simple nomás es la sumatoria dividido la cantidad de elementos que seleccionamos para sumar. Nada más que eso da el promedio, ¿sí? No es un promedio geométrico, por ejemplo, es un promedio aritmético, ¿sí? En valor máximo la misma cosa, voy a irme a seleccionar otra vez del mismo botón de autosuma la función max, voy a seleccionar los mismos valores y ahí me tiene que salir 2 millones y piquito. Perfecto, eso es lo que vemos. Ahora quiero que te posicione en mínimo, pero en vez de irte al botón de autosuma de inicio, quiero que ahora te vaya al botón autosuma de fórmulas. En la cinta de opciones, en la pestaña fórmulas, también tenemos un botón de autosuma. No es nomás muy utilizado, ¿verdad? Porque está en un lugar donde no está inmediatamente visible. Entonces, ahí nomás te muestro que le tenemos también al mismo botón, ¿sí? Y vamos a volver a seleccionar los mismos valores y vamos a ver un valor diferente dependiendo de qué es lo que estamos pidiendo. Bueno, hasta ahí están todos en el botón. La función contar en realidad se llama contar, pero en la lista aparece como contar números, ¿sí? En ese momento, al seleccionar, él va a escribir contar como nombre de función. Voy a ir a seleccionar y lo que selecciono es la cantidad de elementos, que en este caso me dicen que son 15. Dicho de otro modo, para hallar el promedio, yo lo que pude haber hecho también es agarrarle la suma y dividirlo con 15 y me tiene que salir el mismo valor de 198.445. Puedes probar ahí, hacer una formulita casi hay de comprobación nomás, ¿verdad? Tomás la suma y dividí entre el 15 de contar, ese, y tiene que salir el mismo valor del promedio. Eso es lo que hizo el promedio, ¿sí? Bueno, contará ya no está en la lista esa de autosuma. Pero para mí es muy importante entender o mostrar qué diferencia es lo que hay entre contar y contará. Quiero que en este caso, en vez de insertar, escribas. Vas a escribir con más o con es igual. Contará. Vas a abrir paréntesis o seleccionar no con enter. Con enter siempre sale ese error del nombre porque él no entiende que el enter confirma la carga de la función. Siempre o tabulador que está a la izquierda de la Q o
doble clic con el mouse. En este caso veo que valor 1, valor 2 son los argumentos que tengo que seleccionar. Quiero que seleccionen los mismos datos otra vez desde 100 hasta 2.958.000. En ese momento él va a mostrarte la misma información de contar. Darle nomás enter o sí, enter o cerrar paréntesis, como quiera. Pero ¿por qué son funciones diferentes y tengo la misma información? Porque en realidad uno cuenta celdas vacías, celdas no vacías y otro cuenta solo números. ¿Cómo sé que eso es cierto? Hace un poco lo siguiente, anda un ratito donde está el 100 y pone una letra. Al poner una letra ahí, ya no tiene el número, entonces uno te da 14 y otro te da 15. El que te da 14 solo cuenta números y el que te da 15 cuenta celdas no vacías, ¿sí? Básicamente ese es la Para. diferencia entre ellos. Y como Alexander no es una celda vacía, entonces dice 15. Ahora, si yo en vez de escribir una letra borraba, ahí los dos iban a hacer lo mismo otra vez, ¿sí? Porque como uno cuenta no vacía y otro cuenta número y no hay número, entonces los dos son 14, ¿sí? Nada más que eso como salvedad. Entonces, puede que vos nunca utilices porque vos no querés usar, pero puede que encuentres planillas donde sí se utiliza y tendría que saber cuál sería la diferencia entre uno y otro. Por eso nomás muestro, porque a veces justamente esas son preguntas así que me hacen otros alumnos, otros grupos y por eso demuestro, ¿verdad? Bueno, lo mismo entre redondear y entero. Suele haber un tanto de confusión entre estas dos funciones. He visto varias planillas que contadores, gente, digamos, que trabaja con muchos números, intenta utilizar pensando que hace lo otro y en realidad hace lo que dice la función. En este caso, redondear, lo único que hace es redondear el valor. Ahora, ¿sobre cuál vamos a tomar para poder ver el redondeo? Más a tu izquierda hay un 25,75. Anda un poco seleccionar ese después de terminar de escribir redondear. Primero es qué número se va a redondear, seleccionar más. Y ahora es a cuántos decimales vamos a redondear. Ojo que puede haber un dato que tenga, no sé, 12 decimales y vos quieras redondear a 6, o quieras redondear a 2, o quieras redondear a 1, o quieras ver el entero, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero en este caso yo le digo que si quiero ver a 2, voy a tener probablemente el mismo valor. Pero ojo con algo que vamos a ver. Ponerle un poco 2 un ratito. 2 y dale enter. O cerrar paréntesis y dale enter, como quieras. Quiero que notes que el valor redondeado a 2 es el mismo valor. El valor redondeado a 1 va a ser 25,8. Probable un poco 1. Pero yo puedo seguir pidiéndole en el formato, no en la función, ver a 2 decimales. Pero si adentro está redondeado a 1, él hasta el 8 nomás me va a mostrar. Y otra vez, al revés, digamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le pido ver a un decimal, pero en mi formato yo veo a 6 decimales? Porque yo me puedo ir a inicio y decirle al que aumenta los decimales que me muestra hasta 6 decimales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero nomás que se entienda acá, que en los dos trabajamos con decimales, pero uno trabaja en la parte de adentro de lo que se va a mostrar y otro trabaja en la parte de afuera de lo que finalmente se muestra, ¿sí? El aumentar decimales entonces hace que aumente, pero sigo viendo lleno de cero porque en la función solamente pedí que se me redondee a un decimal, nada más que eso, ¿sí? Y el redondeo es el famoso redondeo que nos enseñaron en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Que si supera 5 el decimal ya va a verse el valor, ¿cómo es? ¿Cómo pues se le dice? El valor de la izquierda pasa a ver, digamos, el valor más próximo para arriba, digamos, ¿verdad? Que eso exactamente es lo que estamos viendo cuando es cero. Perfecto. Bueno, ¿qué hace el entero? Abajo ese tampoco no está ningún botón así como autosuma, entonces vamos a escribir entero. Y el entero lo que hace diferente a esto es que si yo selecciono el mismo dato de 25,75, él no le importa el decimal. Me Él me vuelve va a entero traer el nomás. entero. Entonces, no importa que sea 25,9999, él me extrae el entero y se acabó. O sea, ahí no se tiene en cuenta, digamos, el redondeo. Entonces, entre estos dos suele haber confusión cuando uno trata de hacerlo rápido y no se acuerda del nombre, cuál era y prueba a redondear, después prueba entero. En algunos casos te va a servir los dos, porque los dos te pueden mostrar misma información en algún momento, pero cuando hablamos de decimales, digamos, que permiten el redondeo, ahí ya es otra cosa, ¿sí? Bueno, fantástico. Todo lo demás, en realidad, si bien está ahí, vamos a verlo ya en la columna H. La columna H muestra una lista de nombres y apellidos.
Y en la columna I, hacia la derecha, vamos a ir a usar esas funciones mayús, minús, hoy, año, mes, día, etcétera. Bueno, empecemos. Vamos con mayús. No sé si ya te lo dije o no, pero mayús es una función que me permite modificar la estructura de los caracteres que tengo en la celda. En este caso, en la fila que te posicionaste es José Rolón. Si le seleccionas a José Rolón, que está como título, él al darle enter te va a mostrar todo en mayúscula. Si a ese nombre José Rolón todo en mayúscula le llevas para arriba hasta antes de mayús y hacia abajo hasta Augusto Bastos, que está allá a su izquierda, quiero que copies esa fórmula en toda la columna mayús, por llamarla de alguna forma, ahí, y también lo hagas para los valores que están debajo hasta ahí. Entonces vamos a ver que él toma los valores de la izquierda y los convierte enteramente a mayús. Eso probablemente ya sabías. Minus es lo mismo, es una función de texto que hace, digamos, la reducción a minúscula de todos los caracteres de la celda que yo seleccione. Ojo que a propósito yo te pongo un nombre y un apellido nomás, ¿verdad? Pero en realidad esa celda pudo haber tenido mucho más texto que solo un nombre y apellido, y todo esto iba a convertir a minúscula. Entonces, más o menos para abrir una idea nomás de qué opciones rápidas de cambios tengo para poder hacer, digamos, intercalar entre mayúscula, minúscula, inclusive non propio, si esa es la idea, porque a lo mejor en el sistema yo puedo tener cargado o todo mayúscula o todo minúscula o como nombre propio, y yo quiero intercalar entre estas tres opciones. Entonces a las tres les pongo al mismo tiempo nomás para poder ver que cualquiera de esas opciones están disponibles para poder obtener ese dato rápidamente. Ojo que acá mi ejemplo siempre es de pocos nombres, pero imagínate que tengan mucha información. Entonces esa información en cantidad también cambia rápidamente en función a lo que vos le insertes. Puedes eso copiar hacia abajo también hasta Augusto Bastos, y eso va a ver que el nombre propio lo que hace es poner la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, siempre de cada palabra, ¿sí? Bien. De cada palabra. De cada palabra. Entonces, si tenemos ahí, no sé, el En versículo de no sé palabras, qué parte, perdón, si tenés 100 palabras, las 100 palabras las pones todo mayúscula. las 100 palabras le pone la primera letra mayúscula y todo minúscula. Eso es lo que sí o sí va a hacer, ¿sí? El anterior, todo minúscula, no importa la cantidad de palabras, y el otro, todo mayúscula, no importa también la cantidad de palabras, ¿sí? Bueno, siguiente, tenemos una columna de fechas, ya está cargada la información con un formato D. Y ese formato es más medio simpático en el sentido de que se muestra el día, el mes, el año, la hora, el minuto y el segundo. Y otra vez dice si es AM o PM, o sea, está en formato de 12 horas, ¿sí? No está en formato de 24 horas. Bueno, al pelo. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo tengo fechas y solo quiero extraer un dato, puedo hacerlo mediante las funciones de mes, perdón, las funciones de fecha. Las funciones de fecha son año, mes, día. Y las funciones de hora son hora, minuto y segundo. Yo te puse hasta hora nomás en realidad, pero también existe una función llamada minuto y una función llamada segundo que se puede utilizar. Y lo único que hace es extraer de la información ese dato. Entonces, año, como se llama así, si seleccionamos la celda de al lado, lo único que va a hacer es extraer el año 2021. Al darle eso es lo que vemos. Ojo que el valor extraído tiene que estar en formato de número, no puede estar en formato de fecha. Porque si otra vez está en formato de fecha y lo que yo quiero traer es el año, es lo que va a hacer es convertir nomás ese valor extraído en otra vez, en el registro numérico de la fecha que tiene, y te va a mostrar qué fecha es ese valor. Y eso no es lo que normalmente queremos ver. Eso es lo que suele confundir un poco cuando no manejamos mucho de estas funciones y queremos usar de repente, digamos, ¿verdad? Bueno, mes la misma cosa. Vamos a escribir mes, vamos a seleccionar la misma celda que hicimos para año, y de ahí se va a extraer el mes. En este caso sí va a haber algún que otro cambio, porque vamos a ver que los meses sí van variando, no como en el otro que todos son del año 2021. Al darle enter, él va a incorporar el paréntesis y te va a dar el resultado. En este caso el mes es agosto, entonces te va a salir en número, no es que te va a salir en texto tampoco, ¿verdad? Dale un poco, señor. Tengo una consulta. Sí, Si yo selecciono más, acá abajo me da un error, ¿verdad? probá, Solamente probá, siempre. probá, probá, probá. Selecciona todo, selecciona todo. Dale enter. Atende algo. Él no te está dando el mes de todas las celdas que seleccionaste, te está dando el mes de la primera de todas las que seleccionaste. Aunque seleccione, él no te da error, pero te da un resultado. ¿Qué resultado te da? El de la primera que estás seleccionando. Solo eso te está dando, ¿sí?
Entonces, eso con respecto a información de varias celdas. En este caso, el resultado es de uno solo, no de todos los demás, porque no te puede mostrar un solo número como, En todos como los meses. resultado de todos, digamos, ¿verdad? No te hace un promedio, no te hace nada de eso. O sea, solamente para cada celda estamos usando una función individual, digamos, ¿verdad? Ok, Ok. para día la misma cosa. Ojo que cuando hablamos de fecha siempre hay muchas opciones. Yo te muestro las que son más puntuales, nomás las que se usan exactamente cuando quiero extraer ese dato que más me interesa extraer. Después hay otras funciones que tienen otro tipo de visualización, otro tipo de relación con la información, que ya va a depender de qué es lo que estoy queriendo hacer en ese momento para poder observar. Pero esto lo único que saca es por parte, va a sacar, o sea, va desmenuzando esa información que está en una sola celda, que tiene muchos datos y que yo quiero solamente una parte de esos datos. Entonces, eso es lo que logro con estas funciones de fecha, ¿sí? Bien, la hora, eso también es muy importante entender que cuando yo extraigo hora, ¿en qué formato estoy viendo esa hora? Si esa hora estoy viendo en formato de número, pues estoy viendo justamente el equivalente a lo que corresponde hora 12 en número. La hora 12 AM es 0, ¿sí? Y así sucesivamente todos los demás valores. Entonces, valores que son AM se ven así tal cual la hora. Valores que son PM, en este caso, como yo veo con formato de número, él me muestra el 2 PM, ya me muestra 14, 5 PM me muestra 15, 7 PM me muestra 19 y así sucesivamente porque lo que veo en formato 24 horas, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. Como yo te decía, podemos seguir con minuto, con segundo y eso es así. Bueno, acá lo que yo suelo mostrar, aunque no me lo pregunten, porque yo soy medio curioso también así cuando hago las cosas, es el tema de ¿cuánto es una hora en Excel? ¿Por qué? Porque yo cuando, por ejemplo, quiero hacer un calendario, pongo, por ejemplo, la fecha de hoy y si le sumo más uno, el siguiente valor ya es el día siguiente. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer la hora de ahora más una hora? ¿Cuánto le tengo que sumar para que me muestre una hora en Excel? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un siguiente ejercicio de la siguiente manera. Andate por la celda de fecha, donde está la columna fecha, en la fecha de abajo, ponete un ratito. Vamos a trabajar con ese. Bueno, atende algo. Ahí, esa fecha le suma a la fecha de arriba 7,11. ¿Y qué es lo que es 7,11? El 7, o sea, todo número entero le hace incrementar la fecha de a un día. Pero ¿cuánto es el decimal que le tengo que incrementar para que me vaya mostrando una hora, 2 horas, 3 horas, no sé, 10 minutos, 20 minutos? Eso, por ejemplo, no me queda tan claro, entonces yo quiero saber eso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En vez de 7,11, ponerle un poco más uno. Entonces, para entender nomás, el más uno lo que va a mostrarme es a la fecha de arriba, no, pero el 7 tampoco. O sea, viste que le dejaste 7 más uno, borrarle el 7 lo dame. Discúlpame, yo no sé si te dije borrarle la coma. Eso, más uno. Entonces, a la fecha de arriba, más uno es solamente un día más al pelo. Ahora quiero saber cuánto es lo que es una hora. Entonces, a ver, si más uno, o sea, si el entero uno es un día, en porción de cuánto es lo que está dividido. Hace un poco coma 5, un ratito para ver cuánto es la mitad de un día nomás. Pero en vez de 1,5 ponerle 0,5 y vamos a ver qué hora nos muestra. 0, no, 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 no. Viste que le pusiste 1,5, ponerle 0,5. Ah, L más 5 más 0,5 ponerle. Entonces, quiero ver la fracción de un día. ¿Cuánto es? Me da las 18:08:21 y las 12 PM. O sea, me da, digamos, a ver, pues, si uno es AM, el otro me da PM. Ese es 12 horas, 12 0,5. horas, 12 12 horas. horas. Entonces, si 0,5 son 12 horas, ¿cuánto es una hora? Y ponerle un poco, y vamos a ir probando. 2,5 tiene que ser 6 horas. O sea, no, discúlpame, 20, ahí, ¿cuánto le pusiste? Ahí son 14 minutos. Ahí son 14 minutos. 0,01 es 14 minutos. 0, Casi una hora. casi una hora. Entonces quiere decir que hace una fracción de decimal. Yo también puedo llegar a ese dato restando, ¿sí? O sea, le puedo poner al de arriba una hora, al otro le pongo una hora encima, escribiendo y después le resto y ahí me va a salir el valor en fracción, o sea, en valor en decimal. Eso también puedo hacer. Entonces, pero para ir viendo nomás. Entonces,
¿Qué quiere decir eso de sumarle números a una fecha? Sumarle números a una fecha, si son enteros, siempre estamos hablando de días, pero si son en coma, con decimales, ahí ya puede que estemos hablando o de horas, o de minutos, o de segundos. Entonces, yo puedo ir haciendo las restas de ese valor menos una hora, ese valor menos un minuto, ese valor menos un segundo, y todo me va a salir ya fraccionario. Si es que yo quiero saber, pues esa es una opción que yo puedo aplicar también a la información para que se vaya incrementando de esa forma, por llamarla de alguna manera. ¿Sí? O sea, a eso nomás lo que voy con este tema de darle, digamos, valores numéricos a los decimales para poder ver el resultante de los incrementos, o puedo disminuir también si le doy como negativo, si le voy restando, digamos, ¿verdad? Nada más que eso. Bueno, acá viene una parte interesante que yo después de mucho trajinar por Excel encontré que es demasiado bueno conocer, que muestro justamente en estas primeras clases para poder entender, porque es espectacular, que es lo que suele ocurrir cuando yo traigo de un sistema y quiero o separar información o unir información, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, digamos, trayendo esa columna de nombre o cliente, creo que decía, andate un poco más a tu izquierda. Hay una columna donde están los nombres y los apellidos, ¿sí? ¿Cómo? Cliente. Cliente, bueno. Copian por los valores de cliente, desde el primer nombre hasta el último, hasta Augusto Bastos. Copiarle y llevarle allá en la columna nombre. No vamos a pegar, espera que, no, en realidad ahí puedes pegar, pega un poco ahí, debajo del nombre, pega nomás. Al pegar, la información se trasladó nomás, de allá hasta acá. ¿Pero por qué? Porque ahora quiero separar, y hay dos formas de separar. Una forma es con ¿cómo se le llama? Es una herramienta que separa en columnas la información. Y hay otra que se puede hacer con, ¿cómo se llama eso? Con funciones. Entonces, eso vamos a ir viendo un poco las dos opciones. La primera, quiero que seleccione otra vez tus nombres, ahora ya de la columna nombre, pero ahora vamos a irnos a datos en las cinta opciones, y en datos hay un botón llamado texto en columna. En texto en columna, al entrar, que está un poco a la derecha, eso, vamos a ver un asistente que tiene tres pasos. El primer paso es el delimitado, pero ojo que el delimitado es diferente a de ancho fijo. El delimitado en realidad es el que nosotros vamos a usar, pero quiero mostrarte qué es lo que es de ancho fijo. Andate un poco de ancho fijo un ratito. El de ancho fijo lo que hace es, ahí no he visto nada, no hay ningún cambio, pero darle un poco siguiente. Al darle siguiente, él me muestra una regla allá abajo. Allá arriba me da la explicación de qué es lo que voy a hacer si es que voy dándole clic. Quiero que veas que la regla esta que muestra 10, 20, 30, 40 es nomás el lugar donde yo puedo ir a hacerle un clic. Pero ¿qué es lo que va a significar el clic? Por ejemplo, vamos a suponer que esos tres nombres que están abajo, Marcelo, Cecilia y Leticia, yo quiero separar su nombre de su apellido. Cada clic Ajá. es una columna nueva, por llamarla de alguna forma. Es un separador entre columnas que va a haber, y la información va a aparecer separada en esa cantidad de columnas. Pero sirve cuando yo tengo todos los valores alineados en una misma línea, digamos, ¿verdad? O sea, si tengo un nombre más largo, más corto, y medio que no me va a servir porque alguno va a separar bien, otro va a separar mal. Entonces, por eso no Tenemos. voy a usar esto, pero solo para que puedas ver que esto, cómo funciona esto. A ver, la tercera tabulación que está visible, a esa déjale, a la otra se le borra. ¿Cómo se le borra? Allá dice, para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la línea, no me dice. O sea, las dos primeras, quiero que elimine haciéndole doble clic. Eso era. Y ahí desaparece. Dale siguiente. No importa que roja se quede así a la mitad, no pasa nada. ¿Qué es esta tercera parte? La tercera parte es entender que cada columna que se va a separar tiene un formato que automáticamente es general, a no ser que vos le digas, no, este va a ser fecha, este va a ser texto, este va a ser número, este va a ser porcentaje, etcétera, ¿verdad? En este caso, como es texto, que quede en general, no pasa nada, dale nomás finalizar y solo para ver cómo queda. Al darle finalizar, podemos ver que una parte se partió correctamente, otra parte no está partida correctamente. Entonces, a eso se le llama de ancho fijo, cuando todo tiene que tener un ancho que es fijo y al separar todo se va a partir bien. En este caso, vemos que se descuajeringó en nuestra base de datos. Control Z nos vamos a darle. Vamos a volver a ver la información, vamos a volver a entrar en el botón texto en columna, y ahí ahora sí le vamos a dejar en delimitado. Bueno, ¿qué diferencia hay con delimitado? Al entrar en siguiente, vamos a ver que tengo la opción de reconocer cuál es un factor común entre todos los elementos que tengo seleccionados. Y en este caso no hay tabulación, por eso está marcado y no veo ninguna separación.
Puede ser punto y coma, coma, espacio y otro que yo puedo cargarle si es que se da el caso, ¿verdad? En este caso es espacio y ahí puedo ver, digamos, que hace una única separación independientemente al ancho de la información que yo tenga, es decir, toma como el espacio, digamos, el separador de todo. Al darle siguiente, él me va a pasar de vuelta a la opción de cambiarle el formato. Repito, como estamos en texto, el formato general me sirve, entonces le puedo dar inclusive finalizar nomás. Y al darle a finalizar, yo voy a ver ya la separación hecha de la columna. Entonces, como tengo la misma información de texto, en general me sirve, por eso decía, tengo la opción de cambiarla a texto, a lo que fuese, a fecha. Y bueno, y ahora yo tengo entonces que esta separación de un grupo grande de información se hizo automáticamente mediante el botón de la herramienta texto en columna, digamos, ¿verdad? Bueno, Sí. ahora separamos por herramienta. Déjale nomás en ese. En ese en realidad ya quiero que ese ya es el producto final de esta vez. Dale nomás control Y para que se vuelva a ver eso. Ahí ya quedó separado. O sea, no hay ningún resultado de fórmula. Es el texto separado y punto. ¿Sí? Eso también es importante. Si la información venía como referenciado de otra celda, no iba a poder hacer la separación. O sea, sí o sí tiene que estar escrito lo que yo quiero separar. No puede estar referenciando a una celda que le contiene a esos datos. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer, Te consulto, decime, te decime. consulto. Si por ahí tenía dos espacios entre el nombre y el apellido, también Te va va a a separar separar bien. en más columnas. O sea, él toma cada espacio. A ver, vamos a ver si entendí bien. O tenía dos espacios en el medio de los dos, o tenía más nombre y Sí. más apellido, y entonces visualmente hay más espacio. Si es más espacios dentro de cada uno, te separa una vez nomás. Podemos probar. Dale por control Z un ratito. A ese Juan Colombino ponerle dos espacios y a Ana Roja ponerle tres espacios. Vamos a ver si toma un espacio como separador o toma en conjunto hasta que haya una letra. Vamos a ver qué ocurre. Selecciona otra vez, total es rápido, dale nomás texto en columna, dale siguiente porque es delimitado, ahí está. Toma como uno, aunque hayan dos, tres, cuatro, él ve cuál es el que está, digamos, antes de una letra y ese nomás es el que agarra como separador. Entonces, eso con respecto a que haya un espacio. Ahora, si Juan era Juan Fernando Colombino Vargas y en cada valor había un espacio, ese sí iba a separar en cuatro columnas y lo demás en dos nomás. Puedes probar también. Control Z un ratito. Ponerle más cualquier nombre para ver nomás qué ocurre cuando un elemento tiene cuatro y los otros tienen todo y todo. Vamos a ver cómo hace esa organización. Ponerle más dos cosas más y uno más. Eso, ya está. Selecciona ahora todo y vamos a ver qué hizo cuando le di texto en columna. Texto en columna, siguiente, y eso ya está grabado, siguiente. Entonces ahí te muestra luego que deja el primero en cuatro columnas y el resto en dos. Eso sí o sí va a ocurrir con gente que tiene más de dos nombres, más de tres, de dos apellidos compuestos, qué sé yo, ¿verdad? Es todo un carácter, o sea, una cara así cuando tengo que tratar de unificar una lista grande de gente que tiene pocos nombres, poco, o un solo nombre, un solo apellido, por ejemplo, contra los otros que Cuando, tienen muchísimos nombres, muchísimos apellidos, ¿verdad? cuando hay preposición entre medio, es un desastre también. Cuando es que María También, es Jesús de Aldea, sí, y no, ahí es todo un tema. Ahí hay que hacerle otra, ¿cómo se llama? Otra secuencia de limpieza, a lo mejor ya es con filtro, ya es con tabla dinámica, ya ahí entra la creatividad de cada uno puede ser con claro. macro, eso ya depende de qué nivel de manejo de Excel tenés para terminar más rápido o más lento esa limpieza, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora lo que veo es que está separado y yo quiero unir. Bueno, vamos a ver las dos opciones. La unión fácil es con el ampersand. Entonces, empezamos nuestra fórmula. Más, no vamos a seleccionar la Juan. Ahora ponemos el ampersand. Si queremos unir con espacio, entonces ya sabemos que tenemos que escribir después del ampersand shift 6 creo que es. Eso era. Ya sabemos que tenemos que escribir comilla doble, espacio, comilla doble a shift 2 normalmente. Buscar nomás a ver si escribe. Eso, espacio. Después comilla doble, no, comilla doble otra vez. En vez de R5, borrarle el más R5, ponerle comilla doble otra vez. Eso, comilla doble. Ampersand. Y ahí recién el apellido. Ampersand, eso. Y ahí es colombino. Seleccionar ahora. Al darle enter, ahí sale con el espacio. Por eso nomás tuvimos que escribirle todo ese guarará ahí en el medio de las dos celdas. Al darle Darle doble el clic o espacio. arrastrar,
entonces va, perdón, ¿qué dijiste? Es para darle el espacio, ese doble comilla ahí. Para darle el espacio solamente, ¿sí? Entonces eso para unir todos los nombres con todos los apellidos con esta opción de operador del ampersand. Bueno, lo mismo pero con concatenar. Bueno, para concatenar yo voy a hacer nomás un poco más quilombero voy a darle la vuelta y quiero ver primero el apellido, después quiero ver una coma, un espacio y luego el nombre, ¿sí? Pero vamos a hacer con la función. Excel anteriormente le llamaba concatenar así, largo. Después en algunas versiones le llamó concat. Entonces puede que encuentres los dos, o concat solo o concatenar. Ahí de hecho allá abajo concatenar te muestra así con un símbolo de advertencia. Une varios elementos, bueno, no sé, la verdad que no hay ninguna diferencia con cat o concatenar, es lo mismo. Y lo que hay que hacer es hacer la selección, pero por argumento. Cada argumento acá es un concat, una T lo que le falta ahí. Tiene varios elementos de texto, dice. En uno solo. Pero ese es concatenar. Y concate, Concatenar una lista de rango de cadena de texto. No, es lo mismo, ¿sí? Entonces, con cualquiera de los dos hace la misma cosa, ¿sí? Seleccionar nomás, selecciona, cualquiera de los dos en realidad, y vas a ir a seleccionar. Primero, el apellido, colombino, ¿sí? Bueno, punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque ahora vamos a cargar otro argumento. El otro argumento es texto 2. Bueno, ¿qué le vamos a poner en texto 2? Le vamos a poner la coma y el espacio. Pero la coma y el espacio tienen que escribirse entre comillas, comilla doble. Entonces primero viene comilla doble, coma, espacio, comilla doble. Listo. Punto y siempre entre coma. comillas. Siempre todo lo que va a ser texto, o sea, lo que va a acompañar de texto entre valores de celdas, tiene que estar entre comillas dobles. Eso es lo que sí o sí Excel necesita para entender. Y después ya va a ser el nombre, Juan. Se selecciona y se cierra el paréntesis o directo Enter. Hay algunas funciones que al darle Enter te salta ahí una advertencia. Hay otro que ya le pone normal paréntesis y ya te muestra el resultado. Entonces va a depender un poco de eso. Al hacerle el copiado hacia abajo hasta Augusto Bastos, él va a mostrarme esa resolución en cuanto a que unió la información de las celdas con el coma y el espacio en el medio, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Y ahora vamos a ver otra vez, ya que estamos, primero separamos, unimos con ampersand, unimos con la función concatenar o concat. Lo que quiero que pruebe es qué pasa si a concat le pone concatenar, por ejemplo, a ver si te trae lo mismo o no te trae lo mismo. Es simplemente para verificar nomás que son la misma cosa, ¿sí? Concatenar, escribirle ahí. Eso, al darle enter, vamos a ver la misma información, al copiarle vamos a ver lo mismo, entonces por eso nomás digo, para alguna versión él hizo con un nombre y para otra versión hizo otro nombre, lo mismo hizo con buscar B, que más adelante vamos a ver, para alguna versión hizo con ese nombre buscar B corta, para España hizo otra versión con consulta B corta, Consulta. es la misma versión o es la misma función pero con nombre diferente, la misma cosa pasó con concatenar. Bueno, una vez que unimos, ahora vamos a empezar a separar, pero vamos a separar con funciones. ¿Cómo es eso? Hay una función llamada izquierda. La función izquierda lo que hace es extrae la información de la celda contando de izquierda a derecha la cantidad de caracteres que yo le voy a definir. Entonces, escribí nomás izquierda, ahí ya dice justamente lo que hace. Entonces, él tiene dos argumentos. Primero es, ¿qué es lo que de dónde voy a extraer? Entonces, bueno, en este caso vamos a usarle a concatenar. Seleccionarle a concatenar, o sea, a Colombino, Juan. Vamos a extraerle al apellido, vamos a extraerle. Entonces, punto y coma, o sea, ahí le señalé de dónde le voy a extraer nomás, ¿verdad? Y ahora lo que le tengo que decir es cuántos caracteres, contando de izquierda a derecha, yo quiero extraer. Entonces voy a contar cuántos caracteres tiene Colombino y ese número voy a poner ahí. 9. Pone 9. Cerrar paréntesis, enter. O enter y ya tiene que salir. Extrajo exactamente de izquierda a derecha los 9 primeros caracteres. Para Colombino, fantástico. Pero ¿qué pasa cuando copio? Copia nomás con toda confianza. Copia hasta el final, vamos a ver que no todos tienen 9 caracteres en su apellido, entonces vamos a tener un inconveniente con los demás apellidos que no son colombinos. Habrá alguno que tiene 9, ese también va a salir bien, pero los otros directamente están partidos por la mitad o tienen más datos, etcétera. Bueno, Copia los 9 primeros caracteres de copia. eso. ¿Cómo solucionamos este problema? Siempre hay una solución. Bueno, vamos a presentarle a la función hallar. ¿Qué hace hallar?
En realidad se puede llamar encontrar también, ¿sí? Hallar o encontrar, la misma cosa que concat y concatenar, o buscar B o consulta B, hace lo mismo. Diferentes nombres hacen lo mismo. Entonces, hallar lo que va a hacer es, él me pide tres cosas. Primero, ¿qué texto voy a buscar? Atendé que bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos para solucionar? Acá necesitamos, así tipo como hace rato, necesitamos un factor común entre todos los nombres. ¿Cuál es el factor común? O la coma o el espacio. Si nosotros uníamos Juan y Colombino, no le íbamos a poner la coma. En ese caso, la coma no iba a ser nuestro factor común, iba a ser el espacio. Pero acá hay coma, entonces yo puedo decirle que la coma es lo que yo quiero hallar. No le vas a escribir, o sea, en ese caso no le vas a seleccionar celda. En ese caso le tenés que escribir entre comillas doble el carácter que vas a buscar, que va a hallar. En este caso, comilla doble, coma, comilla doble, ya está. Punto y coma, ahora viene dentro de dónde vamos a ir a buscar. Ahora le vas a seleccionar a concatenar otra vez. Seleccionar otra vez a T5, eso, punto y coma. Y ahora le vas a decir desde qué número inicial de carácter va a buscar. Eso suele ocurrir cuando yo tengo varias comas o varios espacios o no sé, o varios caracteres similares. Yo quiero que desde X carácter en adelante recién busque, ¿sí? En este caso, una coma nomás tenemos, por lo tanto, le vamos a decir que busque nomás del principio. El principio para él no es 0, es 1. Entonces le voy a tener que escribir 1 para que él entienda que desde el primer carácter me vaya a buscar. ¿Qué tiene como resultado? Contando de izquierda a derecha, ¿en qué posición de carácter está la coma en ese caso? Cuando yo copio esa información para abajo, él me va a dar el número de la posición de la coma de todos los nombres. Y ese dato yo voy a usar. ¿Por qué? Porque al usar ese dato de cada nombre, yo voy a poder decirle en cada nombre cuál es el último carácter que necesito que encuentre en cada caso y que entonces eso nomás sea lo que se vea para cada caso. Bueno, ¿cómo le digo eso? Ahora que ya tengo hallar, voy a entrar otra vez en izquierda, ahí en Colombino, y voy a retocar mi fórmula. ¿Qué es lo que puedo hacer? En realidad puedo hacer dos cosas. Como ya le tengo a hallar en la columna B corta, puedo señalarle a ese 10, señalarle un poco, o sea, está ahí en vez del 9 nomás, eso, señalarle al 10 y a ese 10 restarle menos 1, porque al restarle menos 1, vos le sacás la coma de lo que se va a extraer, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Al darle enter, entonces para Colombino ya está solucionado. Al darle doble clic o al copiar eso hacia abajo, entonces vamos a ver que eso también solucionó para los demás apellidos. Eso entonces hicimos con una ingeniería ahí espectacular de funciones, ¿verdad? ¿Para qué? Porque iba a hacer esto si puedo hacer con el otro, me vas a decir, ¿verdad? Bueno, normalmente es así, pero casi siempre hay formas y formas, o sea, va a haber veces donde el otro te va a servir, ese tema del botón de texto en columna, y este no te va a servir, pero puede darse a la inversa, puede darse el caso donde este te va a servir y el otro no puede usar. Por A o B motivo no vas a poder usar el otro, entonces esta va a ser tu salvación. Y solamente vas a poder usar si conoces, por eso nomás te muestro, ¿verdad? Bueno, Claro, fantástico. nunca usé. No, no, seguro. Consulto. Sí, ¿Qué pasa si le pones dos comas acá? podemos probar, podemos probar. A ver, vamos a hacerle un poco. Hacerle, a ver, ¿a qué? Si está contactando. Y Andate a acá le concatenar, entrarle ahí a concatenar. Ponerlo otra vez, punto y coma, otra vez comilla doble. Así, perfecto. Hasta ahí. O ponerle otra, punto y coma, ponerle otro dato para que no sea igual, si con eso ya te sirve para ver, ya depende de vos nomás. Yo decía ponerle nomás otro nombre a ver cómo extrae, por ejemplo, ¿verdad? Eso, bueno, perfecto. Ahora, por ejemplo, la información cambió, pero mira que el que estaba ahí adentro no cambió, ¿sí? O sea, el hallar, por ejemplo, ni le dio pelota a la otra coma, ¿sí? Solamente el primero que encuentra de las dos es la que te lanza. Ahora, eso porque le dije que quiero que te busque desde el primer carácter, pero ¿qué pasa si le decía que quería que busque desde el carácter 9, por ejemplo, o 10? Entonces voy a ponerle un 0 a ese uno. En ese momento, no, pero 10, tenés que ponerle 10 y no 0, porque 0 él no reconoce como primer carácter, tiene que ser 10, eso. Entonces le decís, desde el carácter 10 quiero que me busques. Pero espera que, el carácter 10 es la coma, tiene que ser carácter 11, discúlpame, 11 va a ser. Entonces ahí él te dice que contando desde el carácter número 11, en la posición 16 hay otra coma.
Pero para eso tuviste que descartar la posición del primero, porque si no descartaba, el primero era el que iba a aparecer. O sea, eso es para tratar de entender nomás qué hace cuando hay más de un valor, digamos, disponible. Ojo que puede tener en diferentes lugares también más comas todavía, pero estamos tratando nomás de ver qué es lo que hace la función en cada uno de los casos, ¿sí? Bueno, control Z ven. nomás para que se vea otra vez el 10, eso. Y que Colombino sea todavía con Juan nomás, sin la coma, eso. Y ahí ya estamos. Bueno, ¿qué más? Hasta acá extrajimos el apellido. Ahora quiero extraer el nombre. Bueno, hay una función llamada derecha que hace lo mismo que izquierda, pero de derecha a izquierda. Entonces va a ser, ¿cuál es el texto donde yo voy a extraer? En este caso otra vez va a ser concatenar, ahí donde está Colombino Juan, muy bien, punto y coma. Y ahora lo que tengo que contar es cuántos caracteres tiene el nombre que está de la derecha hacia la izquierda. Entonces Juan tiene 4 caracteres, entonces le pongo un 4. Al ponerle 4 y le doy paréntesis, me va a extraer correctamente Juan. Y voy a encontrarme con el mismo problema de hace rato, que cuando copio voy a ver que los 4 últimos caracteres de todos los nombres no son su nombre completo. En algunos voy a traer completo, en otros voy a cortar. La mayoría cortó porque tiene nombre más largo. Entonces voy a tener que hacer algo más. ¿Por qué no uso hallar? Porque en derecha se cuenta de derecha a izquierda y de derecha a izquierda la posición de hallar no es la misma para la coma. Entonces ahí no puedo usar hallar, por eso no me voy a descartar. En algunos casos a lo mejor va a coincidir y justo va a ser la posición de la coma derecha a izquierda, pero en otros casos no. Entonces voy a tener que usar una que me trae lo que se llama largo. El largo de cada celda me va a traer este, ¿sí? Espérame, pues tengo una llamada, voy a ver si no es la gente de Claro, me da un ratito no. Sí, siempre no. Hola. Sí. Yo estoy en clase ahora, vos sos de Claro. Dale, nos vemos, muchachos. Efectivamente, era de Claro. Nada, todos los números de Claro que puedo, ya les bloqueo, pero igual nomás inventan otro número nuevo y me vuelven a romper. Bueno, espera que estábamos en, bueno, ¿qué hace largo? Largo lo único que hace es me dice la cantidad total de caracteres que tiene una cadena de texto, le dice Excel, ¿verdad? Vamos a ir a seleccionarle a Colombino Juan, a concatenar otra vez. Solo eso vamos a seleccionar. ¿Por qué? Porque con esto yo tengo cuánto en total tiene esa cadena y después lo que tengo es también cuánto tiene hallar. Es decir, hallar para mí es la posición de la coma. Entonces, cuando tengo eso de todos los nombres, lo que después voy a hacer es una resta entre largo y hallar. Por eso la siguiente columna se llama largo menos hallar. Y lo que voy a hacer es eso nomás. Voy a tomar el largo, o sea, voy a hacer una fórmula, ¿verdad? Voy a seleccionar el largo, que es 15. Le voy a restar con el 10, que es hallar. Y ahí tengo el número que me va a servir para que automáticamente tenga los caracteres de cada nombre contando de derecha a izquierda. Eso es lo que hace esta información. Ojo, yo nomás, para que se entienda lo que estoy explicando, dejo cada columna el resultado independiente del otro. Pero en realidad, para no tener tantas columnas, yo también puedo usar una función dentro de otra. Pero primero quiero que se entienda lo que estamos haciendo para que se entienda por qué ahora esa información de la columna Y en derecha, vamos un poco a derecha y vamos a incluirle a esa información ahora. Entonces, andate un ratito a Juan ahí y en vez del 4, quiero que le selecciones al valor que se muestra ahí en la celda I5, pero otra vez quiero que se entienda que ese valor le incluya el espacio, que yo no quiero ver el espacio, por lo tanto le puedo restar otra menos 1, ¿sí? Ese menos 1 yo puedo hacerlo adentro de la función o puedo hacerlo inclusive allá en el largo menos hallar menos 1 puedo ponerle, si es que quiero, digamos, ¿verdad? En cualquiera de los dos, el resultado va a ser que no me aparezca el espacio que está después de la coma y eso es lo que estoy viendo que ahora, mediante estas funciones, izquierda, hallar, derecha, largo, estoy obteniendo, digamos, para poder hacer una extracción con funciones y no una extracción con texto en columna, ¿sí? Se suele usar mucho esto. Y hay gente que utiliza, por ejemplo, vamos a ¿Para qué, suponer por ejemplo? que está, está la gente de informática que tiene que generar correo a todos los que entran, por ejemplo, ¿verdad? No sé, en empresas grandes suele ocurrir que
Vamos a suponer que por mes se le echa a 10 y se le contrata a 20, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a los Ujú. 20 ñatos, al mismo tiempo de una, el departamento de informática tiene que generarle correos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, normalmente el correo en la empresa es tu primera letra del apellido y tu nombre, ¿verdad? O al revés, tu primera letra del nombre y tu apellido. O tu nombre punto tu apellido, o tu apellido punto tu nombre, o el formato que quiera. Entonces yo, como ya tengo el formulario de carga de los nombres y apellidos, de ahí nomás ya extraigo lo que necesito, digamos, ¿verdad? En tanto, puedo unir o puedo separar de acuerdo a mi interés. Entonces, de tu apellido extraigo tu primera letra, de tu nombre quiero todo tu nombre, le pongo un punto en el Entiendo. medio, entonces le uno y de una lista de 1000, de una ya tengo los correos, los nombres de correo de toda esa gente y eso nomás ya envío, digamos, ¿verdad? Entonces, para no tardar y Entiendo. hacer uno a uno, eso podría ser una opción. No sé, habrá veces que tengo que enviar, digamos, ¿cómo se llama eso? Eh, correspondencia y eso, ¿verdad? Sí, cada vez más en la medida que vamos avanzando, esto ya está más automatizado siempre por los sistemas o cosas así, pero a veces nos encontramos solo y tenemos que crear o generar de alguna manera esto. Entonces, estas son funciones que de repente nos ayudarían a poder hacer eso, ¿sí? Bueno, Entiendo. excelente. Hasta aquí, entonces viene este archivo de fórmulas en Excel, un pantallazo así grande de todo lo que se puede hacer, empezando de los operadores hasta pasando por las funciones más utilizadas. Vimos un poco el tema de las referencias, relativa absoluta, mixta, fila, mixta, columna, las funciones de fecha, de texto. En este caso, sigue siendo de texto, pero que nos ayuda a extraer y el importador de datos que es texto en columna. Yo le llamo nomás importador de datos a eso porque cuando yo quiero traer, por ejemplo, de archivos separados con coma que se suele guardar, así no sé, digo, hermano, Outlook, por ejemplo, tu base de datos de correo o de contactos querés guardar y pasarlo a Excel para exportarlo a Excel, entonces él guarda en un formato CSV o un formato con coma. Entonces yo tengo eso separado en coma y yo tengo que después pasarlo en columna o después traer de columna, volver a unir, etcétera. Entonces para eso más bien está direccionado un poco esto, ¿verdad? Casi todos mis grupos de alumnos son de empresas y en esas empresas tienen esos inconvenientes que tienen que enviar de Outlook a Excel o del sistema a Excel y ahí se encuentran ellos con un guarará y que no saben cómo solucionar. Entonces estos ejemplos están más o menos así direccionados a esos casos, varios casos sueltos, así que me plantearon durante todos esos cursos, entonces yo armé algo para que se pueda ver ya eso de entrada, entonces así si era un tema así, ¿cómo se llama? Un paradigma ahí que no podían solucionar, entonces con esto más o menos doy un pantallazo de qué es lo que vamos a poder hacer. Evidente, cada uno tiene otra vez sus propias dudas, sus propias consultas, eso se puede ir planteando a lo largo del ejercicio, sin problema podemos ir viendo eso, ¿sí? Bueno, Humberto, te consulto. sí, cómo no. Eh, ¿Vos llegaste ya a hacer una planilla de cuotero, Sí, verdad? Pero sí. método francés con refuerzo. Método francés con refuerzo, sí, ya llegué a hacer también. Ya llegué a hacer Es también. bastante. Yo traté de hacerlo medio complicadito, es que sea automatizado. Sí, 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 no, no, tiene su dificultad, ¿verdad? Porque el refuerzo pues te llega a echar todo el tema de que son cuotas iguales cuando es francés. Francés me dijiste o alemán me dijiste, francés me dijiste, ¿verdad? Francés, francés, francés. Te echa por tierra ese tema de que son cuotas iguales al principio hasta el final, pero en el sistema financiero existe, así es que no, hay cada sistema que voy a encontrar, amortizaciones así mixtas que encontrar, viejo, que te la suerte que pega un tiro de cómo se No, hizo y eso, no, ¿verdad? no, te comento, me pasó por uno de los trabajos, ¿verdad? Me dijo el gerente, bueno, calculé un poco la refinanciación, cuota francés, ¿verdad? Que te cuota iguales con refuerzo. Mm. Mierda, y para hacer Excel, yo tengo la calculadora francés, pero es que meterle el refuerzo y que recalcule otra vez de partida y que quede con la cuota igual es una No, hay una complicación de forma hacer. de hacer una opción mixta, no se puede hacer por funciones, tiene que hacer manualmente. Pero esos son los problemas que te plantean, por ejemplo, en las maestrías, en los posgrados de administración financiera, la parte financiera. Esos son los casos que se plantean en los exámenes y vos tenés que saber cómo se hace, ¿verdad? Entonces hay Eh, aplicación de fórmula. ¿Por qué? Porque el profesor te da todas las fórmulas y vete vos ahí cómo solucionar ese problema, ¿verdad? Entonces, como problema, un ejercicio de matemática financiera te pone ahí ese planteamiento que vos me estás diciendo, genere
plan, o sea, te dice un ejercicio. Usted es gerente financiero de tal empresa y se necesita plantear una refinanciación en donde usted presente dos planes de financiación. Uno de cuotas corridas, Y otro con te refuerzo. dice 60 meses sin entrega inicial. El método, no te dice lo ni el método, te dice nomás en cuotas corridas, te dice uno, ¿verdad? Y otro te dice, y la segunda opción es ponerle 4 refuerzos cada año de tanto y cuotas iguales. Te tira ahí, vos tenés que decirle cuál conviene más, ¿verdad? Y Pero tenés que se puede hacer hacer, ahí. ¿verdad? Sí, no, yo Se te voy puede a hacer. compartir, uno que hicimos. Voy a buscar primero para poder decirte cuál es, porque en realidad está guardado así en una clase que tuve con la persona que hice, ¿verdad? Justamente de la edad, hizo una Ok. maestría ahí y le planteó eso en el examen, entonces había que solucionar, había que hacer. Y ella evidentemente me decía, che, profe, yo no soy gerente de marketing en el lugar donde yo estoy, yo no sé nada de finanzas, estudié cuando era más joven, pero ahora después de tantos años ya ni me acuerdo, entonces, ¿cómo se hace? Y Sheila ya puedo, hará, ¿verdad? Entonces tenía que ver cómo se hacía. Y le decía yo, ¿y cómo te planteó el profesor? No, el profesor no hizo, el profesor quiere que nosotros hagamos y que le digamos cuál es el que conviene. De la sobre, bueno, dale, deja mi cargo, vamos a ver, vamos a pensar. Y ahí hicimos y encontramos. Entonces, y es pura lógica de matemática financiera, o sea, no hay de otra. Vos te das cuenta después de que, así pues se hacía, así está bien, tienes razón, así tiene que ser. Entonces, Sí, claro, yo tengo una planilla, por mm, ejemplo, ¿verdad? De método francés y alemán, ¿verdad? Que viene sí, juntos. sí, 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 Que vos le pones 20 cuotas, te sale hasta las 20 cuotas. Le pones 100 claro, cuotas y te tiras hasta abajo 100 cuotas, aparece. Si vos, claro. él aparece y desaparece solo automáticamente. Entiendo, entiendo, entiendo. Eso es en combinación con formato condicional se hace eso. Uf, Entonces vos le pones un valor y dependiendo de qué valor, si el valor es más, digo nomás cualquier cosa, si es valor a 10 solo poneme en recuadro hasta bien. la celda de las 10 cuotas. Si te parece 50 cuotas en todas las columnas. Y así sucesivamente, se hace con formato condicional. Sí, llegué a ver inicialmente y me rompí la cabeza porque no sabía cómo caranchos hacía eso en Excel, ¿verdad? Hasta que después encontré que había sido, ¿verdad? Una combinación de la parte financiera y de la parte de comprensión lógica de formato condicional para poder lograr hacer eso. Pero la dificultad está en el método de hacer el refuerzo y hacer cuotas iguales después. Entonces es una cuestión ahí que tenés que armar los refuerzos por fuera o sea, te voy a contar el método. Vos tenés que definir cuál va a ser tu refuerzo. Si tu refuerzo está Sí, dado, ahí ya es fácil. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a hacer es, suponete nomás que decimos, bueno, 500 palos del préstamo y yo voy a tener sí. refuerzo de 100 millones. Cuatro refuerzos de 100 millones y el resto de todo cuotas corridas o cuotas iguales. Entonces vos lo que agarrás y haces nomás es, ¿en qué fecha le vas a poner los refuerzos? Y le trae a hoy esos importes porque son 100 millones en valor futuro, pues, ¿verdad? El primer año 100 Claro. millones, segundo año 100 millones, tercer año 100 millones, cuarto año 100 millones. Ponerle que es así. Y le trae todito a hoy. Ese valor hoy le resta de tus 500 millones. Y ese resultante de 500 millones menos tu valor hoy de los cuatro refuerzos, ese nomás es tu cuotero de francés o de alemán. En realidad ahí vos le puedes meter lo que quieras ya, pero En el, en nomás el, lo que vos no sabes sí. cómo resolver en tu En desarrollo. el Entonces, alemán es más fácil. no hay problema de hacer porque cuando le pones la diferencia nomás de tu valor hoy a tu préstamo de 500 millones, ese financiamiento que hace del saldo te da exactamente la información que vos tenés que hacer. ¿Por qué? Porque en el refuerzo vos también haces caer una cuota. Entonces, la suma de tu cuota más tu refuerzo más el interés que está lo dentro de tu cuota, entonces eso es lo que le cargas, digamos, a tu... Es que puede ser eso automatizado en Excel, creo que sea X refuerzo, sería N refuerzo, sería de Y repente te dice Enrique y te viene una. hay que ver cómo se hace, porque tenés que cargarle como si fuese o sea, yo me imagino nomás que va a tener que estar en una columna diferente de tu cuota, ¿sí? O sea, visualmente se puede ver ya el 100 millones o el valor del refuerzo dentro, ¿verdad? Pero Mm, yo creo que ha de ser más fácil hacer primero una columna de cuota, una columna de refuerzo y después hacer la sumatoria, por ejemplo. Y si ya tenés así, entonces sumatoria más refuerzo, cuando no hay refuerzo, siempre el valor de la cuota.
sumatoria más refuerzo, ahí va a ser con el refuerzo incluido cuando haya refuerzo. Entonces le hace una sola columna en donde ya tenga los dos datos, digamos, ¿verdad? Algo así yo creo que tiene que ser. ¿Viste? Vos ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, veo. ¿Viste? Por ejemplo, este yo tengo hecho hasta 48. Le pones 20, 12, Ujú. desaparece abajo, ¿viste? Mm, Uno es sí, sistema alemán, otro es francés. sí. Ahora, Anda, el tema es ponete un poco en C23 un ratito. C23. 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 Un ratito nomás ponete. No. Ahí está justamente la fórmula, ¿verdad? Él usa un sí. ¿Y qué es lo que le dice el sí? Le dice el sí. Controla un poco la celda E23. ¿Y dónde está el 23? E23 dice, ¿qué dicen E23? E23 dice, espera que un ratito. ¿Cuál fue E23? Ahí. Entonces, si Aquí está. E23 es menor o igual al plazo, ¿dónde pones plazo? Plazo seguramente es tu celda C5, seguramente a ese plazo. Entonces, él compara, si el valor que está ahí es menor a plazo, entonces automáticamente tiene que generar pago. ¿Por qué es menor? Porque si tu plazo es 24 y ahí figura 13, entonces 13 va a ser menor que 24. Y si es menor que 24, entonces le autoriza a que se genere la columna, la cuota. Entonces calcula plazo. Pero si, y le dice plazo menos B23. Plazo menos B23, ¿qué es B23? B23, el interés. Ah, claro, porque calcula calcula la amortización. Es Ah, complicado pero porque ese acá sistema es Limam. ¿Pero por qué hizo francés. así? Porque en realidad pago print no me ha tenido. Bueno, no importa. Yo después te voy a mostrar que vamos a hacer la parte financiera y te voy a mostrar que ese pudo haber hecho de otra forma, pero está bien hecho también. O sea, indistintamente él le restó nomás el interés a la cuota y le da la parte de amortización que se tiene que pagar. Está bien también. Y si Dice que en no, el final le puso, entre comillas, le puso al final de la fórmula, sin ese, espacio, sin nada. eso significa vacío en Excel. Por eso vos ves que hay una celda vacía cuando en realidad ahí adentro hay una fórmula. Entonces, en Excel, la comilla doble sin nada adentro significa vacío, que es el resultado de ver una celda vacía, aunque en realidad hay algo ahí adentro, que es toda esa fórmula que vemos en la barra de fórmula. Por eso te dije que te vaya a esa celda para ver justamente qué le puso. Y eso nomás es saber construir. Por un lado se hace eso. Ojo que acá él no usó formato condicional, él usó solamente el vacío o mostrar algo, dependiendo de lo que haya en la columna E. Para él la clave está en la columna E. La columna E él también puso seguramente algo similar a eso. Entonces Ahí él está. halló, ¿verdad? Si E22, a ver, quédate por ahí. Si E22, ¿qué E22 es el anterior? Si E22 es menor que plazo, la misma cosa otra vez. Si es menor que plazo, entonces a E22 sumarle 1. Pero si no, ponerle El vacío. negocio. Él hace nomás un control con el plazo, de acuerdo a qué plazo se le carga para ver si va a estar o no va a estar. Eso se puede desarrollar también sin ningún problema. Ahí, lo que acá no está es el tema del refuerzo. Eso es lo que no llegaste a hacer. No, este no, este Eso es lo que no ya está en esta. Ajá. No, y ese es nomás calcular diferente, o sea, calcular, digamos, valor hoy, ¿verdad? Valor hoy de los refuerzos, de cada refuerzo de forma individual, ese valor le resta a tu capital y cuando le restaste a tu capital, sobre el saldo le haces tu financiamiento y ahí cuadra justito, porque vos tenés que demostrar que el valor hoy de toditos los pagos que haces en el futuro te tiene que dar tu capital. Eso es lo que vos tenés que demostrar. Y y ese es claro, lo que pero el ay, ¿verdad? ¿Eh? supuestamente pues el interés que nos va a pagar, porque un descuento de interés pues va a tener supuestamente ahí. Mm. Por eso trae valor hoy. Claro, por eso se hace justamente ese ejercicio traerá valor hoy. Y solamente así sale. Si no, si le querés hacer otra vuelta ahí, no te va a salir. Ese es todo un tema, porque se supone que el refuerzo tiene parte de interés en su valor pagado, digamos. Entonces, por eso vos le descontás a hoy a esa misma tasa del préstamo. Solo hacerlo así te sale, si no, no te sale tampoco. Entonces, lo único Ahí que vos está. definís con tu refuerzo es el valor que vos querés que se pague como cuota de refuerzo, pero un valor que finalmente se va a terminar pagando en esa fecha y con la misma plata del cliente, digamos, ¿verdad? Entonces, así se genera. Una vez que vos sabés cómo se genera, ahí ya es después ver la ingeniería de esto, cómo hacer que aparezca nomás. Entonces ya ¿Y cómo es, agarrarías el saldo en esa cuota, el saldo capital de ese momento agarrarías y traer el valor hoy?
Por ejemplo, ¿viste? Vamos a ponerle, espera, ¿cómo decís? 100 millones. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Vos querés definir cuánto va a ser el refuerzo? ¿Eso es lo que vos querés definir? Pero ¿O qué? bueno, 100 millones, ¿verdad? Ujú, Por voy a decir en 26 meses. ujú, Yo en el plazo, a los 12 meses quiero un refuerzo. ujú. ¿Vos Vos lo cuál que tenés que agarrarías? definir, vos lo que tenés que definir es de cuánto crees que sea tu refuerzo. Eso es lo que vos tenés que definir. No importa el saldo que haya en ese momento, No, pendiente y pago. no, porque vos vas a partir primero de tu refuerzo para atrás y el saldo es lo que vas a financiar. Y Bueno, la es que en financia. ese momento vas a definir el refuerzo. No, por eso yo empecé preguntándote y diciéndote, si vos sabés ya de cuánto va a ser el refuerzo, el resto ya es bicoca, porque tu refuerzo es como que diga vos que ese va a ser el valor futuro que se va a abonar en esa fecha. Pero ojo, que no entra otra vez dentro de tu refinanciación. Ese refuerzo queda por fuera de tu refinanciación. Es como un valor paralelo que vas a pagar en ese momento. De hecho, es así. Solo que el desembolso del cliente nomás va a ser en ese momento las dos cosas al mismo tiempo, por el total. Pero en realidad vas a calcular por fuera. Voy a A esta calcular. planilla, a esta planilla yo le puedo arreglar, pues ya sé, ya como ya entendí ya. En este Mm, le puedo yo agregar el refuerzo, le pongo 4 o 5 refuerzos, sí. porque parece 4 A o 5 ver, refuerzos que hagan. le vas a poner, en realidad va a afectar al saldo, ¿sí? Así a esa tu columna saldo le va a afectar el pago de tu refuerzo, pero Este le va a monto voy a dejar ahí. afectar. Sí, yo por eso digo, hacerle en columna separada en donde se lea qué valor se paga por refuerzo, para que se pueda entender que son X refuerzo de X monto, ¿verdad? Entonces le mete, no sé, a ver, después de tu cuota ponerle una columna que diga refuerzo. Entonces tu saldo va a restar también el valor del refuerzo, porque mira tu saldo, andate un poco a tu fórmula S98076 un ratito, 98076 un ratito más quiero que mire ese. Un ¿Dónde? segundo, la fila 12. La fila 12 que está debajo de 100 millones. Fila 12 de tu columna A. A12, ese. Mira ahí tú, a ver, dice E12 menor al plazo. Él siempre controla nomás que tu columna E tenga, digamos, el plazo suficiente para mostrarte o no mostrarte. Por eso siempre termina en vacío, o sea, en la comilla doble sin nada adentro. Pero mira lo que Sí. hace. Hace el A11 menos C11. ¿Qué es A11? A11 es el saldo anterior, que es 100 millones, menos C11. ¿Y qué es tu C11? Es tu valor amortizado de ese periodo. Bueno, para tener en cuenta el refuerzo, ahí tu fórmula de saldo ya no va a ser A11 nomás, va a ser, no es A11, discúlpame, A11 menos C11, va a ser A11 menos C11 menos la columna. Vamos a suponer que en E vos le inserte una columna y ahí diga refuerzo ahí arriba. En vez de al lado de cuota va a decir refuerzo. Y vos va a ser 0, 0, 0, 0 hasta que llegue en la cuota donde se va a abonar el refuerzo. Pero vos en tu fórmula ya le vas a poner a 11 menos C11 menos E11 le vas a poner. Cuando sea 0 va a restarse 11 nomás. Pero cuando haya refuerzo, aparte de restar la amortización que le corresponde a la financiación, también va a restar el refuerzo. Entonces ahí, chum, va a descontar de una el saldo en la columna A cuando haya un refuerzo que abonar. Y ahí tu saldo va a ir descontando más rápido con cada pago de refuerzo. Eso nomás es lo que hay que hacer, al menos para la estructura que vos me estás mostrando que tiene esta planilla. Y se puede hacer en sistema alemán y en sistema francés también, sin problema. Le pones nomás ahí. La fecha nomás muestra ya el último, pero eso ya es independiente, se puede mostrar al principio, al último, sin problema. Es ponerle nomás una columna más a tu francés, una columna más a tu alemán y en todito le calcula cuándo va a ser tu refuerzo. Entonces, ahí lo que se puede automatizar es dependiendo de qué plazo es, cuándo va a ser tu refuerzo. Si, por ejemplo, vos querés estandarizar y decirle, el refuerzo siempre se paga a fin de cada año. O sea, en la cuota 24, en la cuota 36, en la cuota 12, en la cuota, no sé, 48, 60, lo que vos quieras. Entonces, automatizar que de acuerdo a qué plazo sea, que te ponga el valor de... Se puede automatizar también, puede ver también qué valor tiene que ser el refuerzo. Por ejemplo, puede ser, por decirlo de alguna manera, el refuerzo tiene que ser el 10% de tu valor prestado en cada año, por ejemplo. O puede ser el 20%, o sea, no puede nomás ser el 20% porque 20% en 4 años ya es el 80%, ¿verdad? O sea, vos tenés que definir también qué nivel de porcentaje va a ser tu refuerzo de tu Monto, sí, préstamo. Ese ya es claro. bicoca, ¿verdad? O sea, vos definís ese así matemáticamente y ya podés tener. Entonces, si va a ser a 10, no sé, digo nomás, si va a ser a 3 años,
no puede ser más del 20%. No, porque no, 40%. Eso, entonces vos nomás le fijas los límites, ese ya le podés automatizar nomás. Entonces vos le comparás contra tu plazo. Si tu plazo es 36, tu refuerzo es 10%, ponerle más de alguna forma. Si tu plazo es 24, tu refuerzo es X. Pero en cada 12, 24, 36 ya le genera esa fórmula para que automáticamente salga. Y la misma cosa, el mismo control que hace otra vez le puede poner también. Si Claro, E20, bueno, en este caso ya va a ser F, ¿verdad? Si F tal cosa es mayor, menor al plazo, que aparezca o que aparezca vacío. Así nomás. O sea, más o menos la misma lógica vas a tener para que sea automático otra vez. De que se puede, se puede. Hay que meterle, pienso nomás ahí a esa columna nueva que le vamos a meter para ver cómo queda una vez que te va retocando los valores. Así nomás. entiendo. Se Sería puede, que se le podemos puede. agregar, le podemos agregar una columna acá, por ejemplo, acá, Donde diga refuerzo. refuerzo y en el Y otro ahí también. y automáticamente Y le le podemos jugar unifica. ahí hasta que salga bien, ¿verdad? O sea, calcularle más o menos cómo tiene que ser en función al tipo de... Porque ahí contra el plazo nomás vas a correr vos tu porcentaje, ¿verdad? Puede ser Claro, porque porcentaje, puede que en el porcentaje tampoco te salga redondo, entonces puede que vos le quieras definir redondeando, le decís, este valor, si no es redondo, le dividí, le multiplicás por 1.000.000, cosas así, entonces para que te redondee el valor del refuerzo, eso también puede ser, ¿verdad? claro. Otra consulta, ¿verdad? Ujú, Ponele que yo vengo pagando así, mm, ¿verdad? mm. Y te viene el pelotudo y te dice, no, bueno, ¿qué es un refuerzo tanto? ¿Cuánto va a ser mi...? No, es generar una nueva cuota, sino quiere mantener su cuota, pero con ese refuerzo, ¿cuánto va a bajar todo tu saldo? Ahí es más O sea, complicado. vos lo que decís es hacer un pago mayor al valor de tu cuota. En algún momento hacer un pago mayor al valor de tu cuota sin tener refuerzo. Eso es lo que vos querés hacer. Y vos Así, y lo que querés saber es cómo va a quedar tu calendario. Eso es lo que querés saber. sí. Pues siempre manteniendo la misma cantidad de cuotas. Bueno, ¿sabes lo que a mí me Ahí dice va. la gente de la entidad financiera cuando le planteo eso? Me dice, vos vas a pagar más, hoy no hay problema, te vamos a cobrar más, pero el mes que viene es otra vez tu vencimiento, la misma fecha de tu cuota, te dice. O sea, Bueno, no cambia, no es por ejemplo, ganaste binguito, querés pagar 100 millones ahora o 50 millones ahora, sí, no hay problema, paga nomás y el mes que viene la misma cuota en la misma fecha de vencimiento. ¿Entendés? Y por eso que porque adelantaste 10 cuotas de recién en el mes 11 vas a venir otra vez a pagar. No, ellos te corren todito tu calendario para pagarle más rápido nomás. Eso nomás es lo que pasó. Te hace un descuento de los intereses en ese momento que supuestamente no son, ¿cómo se llama eso? No son intereses de vengado, ¿verdad? Interés venga, anticipado, te hace un descuento, pero solo de los intereses, de la amortización y eso, el mismo importe vos vas a pagar, no, es porque viniste más rápido a pagar que ellos te hacen ahí solo te descuentan los intereses que no devengaron, nada más. Y después te se dice, puede ¿cómo? agregar en eso. Se puede Y agregar en de eso también. agregar, poder agregar, el tema nomás es que no va a ser tan automático porque vos vas a poder decir, no, voy a venir antes, voy a venir después. O sea, eso hay que ¿En cualquier estudiarle el momento? caso. Hay que estudiarle el Sí, caso de claro. cómo sería, digamos. Ya tuve pues esos casi te Mm. joder la pelota igual que antes. No, y eso, hay que ver cuál es la política de la entidad. Yo, por ejemplo, planteé eso en un banco y en el banco me dijeron, sí, puede venir, puede pagar, pero no te vamos a considerar como si fuese no, es por ejemplo que vos vas a pagar 10 cuotas y Capital. recién dentro de un año vas a venir a pagar otra vez. No, vos tenés que pagar el mismo día de tu vencimiento el mes que viene, vas a terminar pagando Claro, más rápido, nomás te dicen, ¿verdad? Y en la claro, claro. cooperativa, en una cooperativa, por ejemplo, planteé lo mismo y ellos, como me daban al sistema alemán, entonces ellos me decían, sí, nosotros te vamos a descontar todito lo que es tu interés y no vas a pagar interés, vas a pagar todito tu capital que tenías planeado y eso es lo que te vamos a descontar. Entonces, al Bueno, final vas sí, a pagar más rápido, pero también la siguiente fecha de vencimiento sigue tu mismo calendario. O sea, no por venir claro, a sí, cancelar más sí. rápido te dejan ellos ahí de cobrar. No, ellos Claro, siempre te yo van a entiendo cobrar. eso. Mm, No, yo entiendo eso. El sistema alemán no hay problema porque es sobresaldo calcular los intereses. Al claro, pagar te cobra el interés hasta esa fecha del último pago contra el pago que hace ahora. Se calcula los intereses sobre el saldo y después el resto va a toda amortización. exacto. Ahora, en francés lo que es más complicado porque ahí al pagar por adelantado, ponerle de este 100 millones, te va a pagar 40 millones, tiene que Mm, recalcular todo
la fecha y hasta qué cantidad de cuotas va a quedar, porque no va a poder mantener la cantidad de 36 cuotas. No, y eso ya depende de cuánto pagas, evidentemente. Si pagas Y probablemente más hacerle, del 50%, ya te reduce. claro, O sea, ahí ya depende de qué es lo que querés mantener. ¿Querés mantener el mismo valor de tu cuota? Si es mantener el mismo valor de tu cuota, te basan en menos cuota. Si es mantener la misma cantidad de cuota, y ahí te bajan el importe de la cuota. Eso es lo que hay que automatizar ahí, dependiendo de qué decide el cliente o qué política tiene la entidad para ese caso, digamos, ¿verdad? yo Entonces quiero hacer ahí, una calculadora así, porque ahí pues cada persona rara de repente me viene así. Y yo quiero tener uno ya usted automatizado, porque a veces voy a decir, bueno, te va de repente como si ganaste billete y ahí por la mitad te quiero pagar un refuerzo. La mierda. claro. Claro. No, y por Y te eso es pregunto, cuestión de plantear en cuáles de las dos opciones vos le vas a dar. ¿Le puedo dar los dos? Bueno, entonces tenés que tener una planilla que te muestre las dos opciones y ahí que el cliente exacto. decida. Y si no le vas a poder dar los dos porque tu política es no, yo te voy a seguir manteniendo mi cuota porque en el flujo que yo tenía previsto, yo tenía que te iba a seguir cobrando y bueno, y le vas a cobrar la misma cuota pero en menos veces nomás. Entonces lo que le decía, mira, con esto tu ventaja es que en vez de pagarme hasta no sé, hasta el 3 de julio del 2024, me vas a pagar hasta el 3 de julio del 2022, no, del 2023, qué sé yo, ¿verdad? Eso es lo que tu ahorro, ¿verdad? De venir a pagarme. Sin embargo, la otra opción es, no, vos vas a seguir pagando nomás tú hasta el último día que me dijiste que me vas a pagar, pero en vez de pagarme 3.900.000, ahora me vas a pagar 2.500.000, no sé, algo Así así. mismo. Depende de en qué momento se presenta esa ocasión. Entonces, habrá que hacer nomás la estructura de cómo quedaría en ese caso, pero entrarían más variables al modelo, digamos. El modelo, así como está, tiene esas variables que ya están allá arriba y sobre eso está definido. Pero si después vos le vas a cambiar, ahí ya hay que cargarle. Por eso el refuerzo genera una columna nueva y si se puede meter como si fuese un refuerzo y eso habrá que ver, digamos, cómo queda el modelo, ¿verdad? Porque, como te digo, si vos generás el modelo primero y después venía a hacer el pago, ahí sí es un guarará que se te va a armar. Pero si vos generás la financiación en función a la cantidad de refuerzo que vas a hacer, por eso siempre se define primero el valor de los refuerzos para que Claro, después puedas generar las cuotas. claro. Es Entonces, más fácil ahí si lo que vos habrá definís. que ver, según mi, así lo que estamos hablando, ¿verdad? Pensando en voz Claro, alta, lo que va a claro, ver, lo que va a haber que hacer es con el importe que se presente a pagar el cliente, es cuánto cancela de intereses, cuánto cancela de amortización, se vuelve a ver cuál es el saldo en ese momento y se le hace una, no te digo una cuota. refinanciación, no te digo refinanciación porque es pagar lo mismo que estaba pagando luego, ¿verdad? Pero si no, ¿cómo se le llama? Una reprogramación de su crédito, Reprogramación. digamos, ¿verdad? Y se le reprograma y se define eso dependiendo de las dos opciones, o cantidad de cuota o importe en monto, ¿verdad? Eso es lo que habrá que Cantidad de cuota, cargarle sí, al... cantidad de cuota, importe, monto. mm, Y por Eso, eso, eso es lo que yo quisiera hacer. yo creo que se puede, se puede, podemos laburar en función a eso. Habrá que meterle un pienso bien grande nomás antes de hacer, ¿verdad? Porque ahí lo que vamos a tardar más probablemente, ¿verdad? O sea, viste que lo mío pues es cantidad de horas. Yo te cobré por una cantidad de horas y la idea es que en esa cantidad de horas se termine el contenido, ¿verdad? Pero si Claro, no, no. meter esto va a consumir esa cantidad de horas, ahí nomás lo que quiero que veas bien si vamos a hacer contra eso o vamos a hacer fuera de eso, ¿verdad? Para No, ver yo si vamos a como generar práctica, como... claro, Entonces, yo como práctica, porque ese decía, El eso fue el más o del menos. refuerzo tengo bien claro. El del otro que me planteaste recién, ese es lo que habrá que ver, digamos, cuál va a ser la mejor opción. De hecho, vos con tu Claro, experiencia me puedes decir cómo quedó en esos casos el saldo del cliente, quedó pagando menos cuota, quedó pagando menos importe. O sea, eso es lo que habrá que ver cómo se puede claro. plantear en la planilla. El problema que presento es que, ¿qué pasa si vos haces 36 cuotas y, a ver, como vos decís, ganó Vinguito y viene? Vos no tenías previsto refuerzo nunca. Mm, Y ahí entre medio meter ese refuerzo que venga a ser el tipo. mm. No, Esa reingeniería. y cómo quedó el tuyo normalmente? ¿Cuándo pasó eso? ¿Pasó o no pasó? ¿O es un hipotético caso nomás que vos te estás planteando ahora? Me pidieron a mí, ¿verdad? En un trabajo, calcule eso. El Mm. cliente que le quería matar al cliente, boludo, le quería estrangular más o menos. ¿Y no le hicieron finalmente Y o le hicieron? no, mi gerente me presionó que recalculé usted esto
como tenía hecho en el cuotero, entonces miré, bueno, sí, le tomé el primer interés de la primera cuota y después el resto desconté amortización. Y llegué hasta a ver hasta cuánto queda y así por manual hice. Ya. Y, le dije, y ahí volví a cargar hasta el monto que quedó en, en el último saldo y le hice en la misma cantidad de cuotas y a tanto iba a bajar su cuota, ¿verdad? Entiendo. No, por eso es importante saber cómo se hizo, porque siempre puede depender la política de la entidad. Vos podés tener una noción financiera y decir, así se tiene que hacer, pero después está otra vez lo que la empresa quiere, ¿verdad? Dice, no, que puta, Claro, si la vamos a hacer excepción. esto y no vamos a ganar plata, ¿para qué vamos a hacer esto? Entonces decir más que está prohibido y ya está. Entonces, porque No, para muchas ver veces es así, porque muchas veces es claro, así, te dice, ¿sabes qué? Yo quiero traer, qué sé yo, ponerle el CDA, por ejemplo. El CDA es, yo meto 100 millones hoy y después digo, me voy a quedar 2 años, pero al final digo, no, ¿sabes qué? Ya quiero, había sido mi plata, me olvidé que tengo que pagar tal cosa y ahora ya quiero todo. No, entonces te voy a cobrar una penalización de tanto, ¿verdad? Y en el préstamo es sí, la misma cosa, en el préstamo él ya se, ¿cómo es? Vos ya te comprometiste a pagar de esa forma y le salí de contramano y le decís, no, sabes que había sido yo, no voy a poder pagarte hasta el final, vengo ya con toda la plata y te voy a pagar ya todo ahora. Si va a cancelar es claro. una cosa, pero si finalmente no va a cancelar, quiere nomás adelantar, y ahí hay que ver lo que dice la política. Si la política es abierta, tener las dos alternativas y que elija. Y si la política es cerrada y tener solamente lo que dice la política. Entonces, eso no me habrá que hacer. Lo que Podemos pasa es nosotros que hacer política abierta, claro, podemos hacer para saber cómo se hace, ¿verdad? Las dos claro, formas, ¿verdad? estuve en una empresa siempre daba excepción porque es un cliente triple A. Y Ya, ahí ok. cuando te metes, por más que tenga política, eso no sirve la política, tenés que Ahí hacer ya y es agradarle al cliente, ¿verdad? Que te da de comer. de agradar. No, y está Sí, bien. Y tenés que tener nomás el planteo de los dos escenarios. A lo mejor no tener en la misma planilla los dos casos. Entonces, decir nomás, bueno, si este cliente me quiere venir ante el 50%, este le voy a plantear. Si me viene después del 50%, le voy a plantear este. ¿Por qué también se dice eso? Porque quiero que notes que después del 50% ya no es más la misma cantidad de interés que vos tenés para cobrarle cuando es alemán, cuando es claro, francés. ¿Sí? Y claro. si es antes Y del tengo que 50, calcular todo. tenés todavía ahí margen de interés para poder cargar más ganancia en vez de más saldo. Pero lo normal es que el que te plantea eso viene luego porque ya sabe que va a encontrar una ventaja haciendo ese pago anticipado, en el sentido de que le vas a hacer lo mismo que vos le hiciste, le va a cobrar la siguiente cuota, el total de interés y lo demás le va a aplicar al capital. Pero no sé un poco, che. Financieramente se estila hacer eso que vos estás planteando, pero no sé pues cómo lo que, o sea, habrá que ver ahí un poco. Generalmente, cuando vos pagas así adelantado, ¿verdad? mm, Un método francés te aplica todas las cuotas restantes nomás y te descuentan el interés y ya está. Y queda, mm. por ejemplo, si vos tenías estabas en 12 y pagaste otros 12 más, ya pagaste 24 y a partir y continúa la misma cuota, pero hacia abajo nomás. Y eso normalmente yo veo que se hace, o sea, ese mismo caso te hace un descuento te dice, mira, yo te voy a cobrar Interés. todita tus cuotas, entonces 10 millones vos venís para pagar o 50 millones vos venís para pagar, te voy a restar. De todita tu cuota de 3.900, entonces con 50 millones vos estás pagando, digo nomás cualquier cosa, 10 cuotas o 12 cuotas y a ese valor te voy a descontar un chiquitito más y ese te hago con un descuento de intereses nomás. Pero en realidad te enchufan todo, o sea, el banco no pierde nunca, la entidad que te va a permitir ese pago adelantado, nunca se va a dar así como no cobrarte ni un interés de todas esas cuotas que hagas en la Embore. Te hacen nomás un 2%, 3%, 10% de descuento del valor del interés y te cobra todo lo que puede y te dice, mira, no te voy a cobrar 50 millones, te voy a cobrar 49 millones 500 mil lo que entra para hacerte redondo y la siguiente ven y pagame nomás tu cuota 27 vas a pagar el mes que viene, que tenía que pagar dentro de 12 meses, bueno, ahora vas a pagar el mes que viene vas a pagar tu cuota 27 y ya te quedan nomás, no sé, 9 cuotas para cancelar, algo así, ¿sí? Algo así lo que yo veo que Lo se suele interesante, hacer. bueno, lo interesante sería la reingeniería, ese recálculo de la nueva cuota a partir ¿cómo se llama? De un pago adelantado así grande. No, yo haría más o menos tipo como el refuerzo, o sea,
ver cuál es el saldo de tu cuota en ese momento, ¿verdad? En el que viene a cancelar y a partir de ahí le aplicas la cantidad y ahí ya, por eso es lo que yo decía la política, pues, porque le hago nomás lo Sí. que queda de ese momento hasta la cantidad que iba a venir, nomás lo va a pagar y veo a cuánto tiene que bajar la cuota o le mantengo el valor de la cuota y veo a qué cantidad de cuotas tiene que venir pagando todavía ese importe. Esas dos opciones es lo que tenés. Eso Sí, sí, bien. se puede plantear y se hace. Y podemos hacer eso sin problema. Ahora nomás ya nos pasamos unos cuantos de nuestra horita, así es que, Estamos, pero no ya hay sé más o problema. menos que vos querés, eso es lo que querés ver cómo se hace. Podemos ver eso en la siguiente clase. Mañana podemos armar eso. Yo Hacerle te nomás pregunté ya a tu porque, planilla, cargarle nomás ya dos columnas, ponerle una columna refuerzo y poder ponerle ya una columna pago adelantado, por llamarle de alguna forma. Entonces vamos a ver qué porque, pasa cuando el pago adelantado se hace en algún mes en particular, cuando se hace antes del 50, cuando queda todavía 60, cuando queda 40, cuando queda 30. O sea, porque dependiendo en qué momento haga, vos tenés menos interés y vamos a ver qué podemos hacerle de acuerdo a la lógica financiera, digamos, ¿verdad? claro, no te quiero distraer del curso, ¿verdad? Ok, ok, Eh, ok. Pero que ya se trabajas. puede hacer, sin problema. Sí, Sin problema se puede entendí. hacer. Yo ya entendí ya. El que te dice que va a ser pago anticipado de antemano es más fácil. El Mm. que te viene siempre en medio es el más jodido. Mm. Y no, por eso te Cuando digo, nunca si te... a esta planilla le querés meterle dos columnas en cada sistema, en el francés y en el alemán, y ponerle que uno va a hacer caso refuerzo y en el otro va a ser caso sorpresa, digamos, ¿verdad? Y ahí vos puedes ir viendo ya por lo menos Practicando. qué fórmula. Y después vamos a ver para que quede así, este automático que desaparece y aparece cada vez que el plazo se define, digamos, ¿verdad? Porque acá lo único que se define es el plazo. Si el plazo es más o es menos, él va mostrando o va ocultando. Eso nomás lo que hace con esa formulación del vacío que vemos las comillas dobles y nada adentro. Eso nomás lo ¿Y que cómo mete. sacar la... ¿Viste el francés? ¿Cómo sacar la cuota acá? Suma, no hay una suma. Ah, de 11 suma nomás. No, suma nomás, porque interés y amortización, pues el valor de la cuota, pero en realidad es lo que hace Acá ahí ya. adentro de amortización, te hace la fórmula que tuvo que quedar en cuota. Anda por ver tu Mm. interés como hizo. Entra en interés, vamos a mirar. ¿Y el de abajo? ¿El de abajo? Mm. Sobre saldo nomás calcula, pues. Y está bien, es el concepto del interés en el saldo. En realidad, en Excel se hace con funciones. Eso que él hizo saldo y multiplicó el interés, se puede hacer también con una función. Eso de hecho yo te iba a mostrar en la parte financiera, ¿sí? Pero ese concepto se puede aplicar a eso y hacer con función en vez de hacer esa fórmula o dicho de otro modo se puede hacer de esa fórmula, pero una fórmula de función sí o sí tiene que el que va a calcular el correcto, que es el pago que él no puso en interés y no puso en cuota, puso en amortización. Ese pago en Sí, realidad es el valor de la cuota. Pero ¿por qué él puso ahí? Porque le es más fácil nomás restarle al pago el interés que calculó a la izquierda, por eso te pone pago menos, entra un poco en amortización, te pone pago menos B11 dice, y B11 es el que está al eh, lado, el 2 millones. Entonces, sí, si vos dejas el pago solo, vas a ver que te va a dar el valor de la cuota 3923. Entonces, él en todito hace esa resta de pago menos el de al lado, pago menos el de al lado, menos el de al lado. Porque toditos los pagos en el sistema francés es el valor igual de cuota, ¿sí? así Sin mismo. Él embargo, puso allá, tasa ¿ah? a plazo. Él Ese puso le puso, tasa a plazo. él le pone nombre nomás, lenguaje natural nomás usa y le pone nombre a la celda. Andate un poco ahí donde está 36 en amarillo, un ratito. 26. 36 en No. amarillo, ahí está. Allá, mira tu cuadro de nombre, dice plazo. Allá dice plazo. ¿Dónde? Tu cuadro de nombre, allá debajo de Ah, sí, portapapeles. Y sí, andate un sí, poco sí. en 100 millones, andate un poco en 100 millones. Ahí Monto. dice monto. Y la tasa de ese 24 probablemente dice tasa. No, en ese caso no. Hacemos algo, andate por tu cuadro de nombre allá donde te mostraban los nombres. Andate un ratito. Ahí, entra un ratito ahí. Buscale un poco a tasa. Selecciona por tasa. Hay ¿Dónde algo se fue? oculto. Espera que. Ahí Sí. está. Tenés, ahí está. Él convierte nomás eso y te hace una tasa mensual. Le divide entre 24 entre 12, 1200 y se dividió en 1200. Y sí, porque hacen tanto por uno. Por eso le pone dividido en 1200. Agarra el 24, que está en entero,
y le Sí, divide, primero le divide entre 100 y después también le divide entre 12, pues son 12 meses, entonces le hace mensual en tanto por uno, por eso es 1200. Y ese ahí valor mil usa. doscientos usa en todo lo que diga tasa. Esa función que vos ves que dice monto, tasa y dice plazo, es toditos los nombres que le puso nomás. Esa celda 0,02 se llama tasa, esa celda Sí, 36 se llama plazo y esa celda 100 millones se llama monto. Entonces, sea cual monto. fuesen los valores que vos cargues, él va a ir tomando los valores que aparezcan en esas celdas para toda la planilla y te va ocultando, te va mostrando dependiendo de que sea de más plazo o de menos plazo. Eso es más lo que hace. Claro. ¿Y cómo él le puso los nombres sin que salga En el la cuadro de celda? nombres, ponete un poco, a ver, vamos. Mm, Te voy Dice, a voy a mostrar. escribir 100 millones. Andate a fórmula un ratito. En fórmulas, la cinta de opción en fórmula, hay un administrador de nombre, ¿viste? En el botón del medio dice administrador de nombre. Entramos ahí. Ahí vos tenés todo lo que en esta hoja tiene nombre. En Ah, alguno le monto. puso mon, en el otro le puso mono, en otro le puso mono o. Y uno solo dice monto 100 millones. Ese es el único que está bien. El resto está todito error o se borró, se puso, se borró, se puso, se borró, pero él quedó registrado. ¿Por qué? Porque aunque vos hayas borrado la celda, él no borró el nombre. Entonces, por eso te aparece varios montos, varios plazos, varias tasas. Solamente tres datos están bien acá, que son tasa, monto y plazo. Tasa, monto y Área plazo. área de impresión también tiene. No, pero ese ya es porque cada hoja tiene su propia área de impresión y es como si fuese un nombre, digamos, ¿verdad? Cuando vos vas a imprimir algo, normalmente o le decís que la selección querés imprimir o querés definir el área de impresión. Y la definición del área de impresión también entra dentro de un nombre. Él nomás le llama área de impresión y le deja como si fuese un nombre de lenguaje natural. Entonces, todo lo que estamos viendo acá es lista de nombres de lenguaje natural. El que dice calculadora F8 es porque la hoja se llama calculadora y en la celda F8 está esa tasa, o en la celda Sí. C5 está ese plazo, en la celda C3 está ese monto. ¿Y Ahí cómo le acá se agrega? define. Allá dice ¿Cómo le agrega? nuevo, allá dice nuevo, arriba, ¿verdad? Tiene un botón nuevo, Ah, botón modificar y botón eliminar. Vos podés eliminar, podés agregar o podés sí. modificar, ¿sí? Con esos Bueno. botones nomás se hacen todo. O se elimina, o se Ah, agrega, o se modifica. Se modifica es, en el es, sentido si querés que no se llame monto, querés que se llame este, préstamo. este, es- este C7, por ejemplo, este no tiene nombre. No. Y si le Y querés este poner yo a ese, si le querés darle generar nuevo. nuevo, y ahí le pones. Él nomás le llama como se ve ahí la información. En realidad vos puedes cambiarle ahí, le puedes poner el nombre que quieras. Vos ahí en nombre le Ah, puedes poner desembolso, por ejemplo. Ponerle por desembolso. El nombre no tiene que tener nomás espacio. Sí o sí tiene que ser todo de corrido o sin espacio. desembolso. Desembolso. Y ahí ya está. Al darle a aceptar, él a esa celda ahora ya le va a llamar desembolso. Ya va a estar en la lista y ya va a estar allá en tu cuadro de nombres también. Ah, ¿Sí? Eso nomás es usar Excel con lenguaje de nombre, el lenguaje natural, quiero decir, en vez de usar referencia. Es para no tener que usar el F4 y eso. Para eso nomás es. En las fórmulas ah, usar como nombre y no con los F4, porque si usa la referencia a la celda y no le pone F4 al copiar, pues se mueve, ¿verdad? Y como no querés que se mueva, claro. una alternativa es el F4 y otra alternativa es llamarle de una forma a la celda. Entonces, al ponerle el nombre, al copiar esa fórmula que tiene ese nombre, siempre se refiere a esa celda. Nada más que eso, una propiedad que tienen las Sí, fórmulas de esto Excel. está en el curso. Esto está en el curso. Sí, 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 está en el curso, está en el curso. No está Ah, nomás está más adelante nomás. desarrollando, no está nomás desarrollando esto que vos estás planteando, pero está en el momento de hacer Excel financiero, está. Yo en realidad muestro antes, yo muestro ya cuando uso funciones buscar B o función lógica sí, yo ya muestro la parte del lenguaje natural antes de llegar a la parte financiera. Por la parte financiera le dejo ya la parte más avanzada, cuando ya estamos por terminar, le dejo la parte financiera porque se hace básicamente Bastante. ya teniendo todos los conceptos claros, digamos, ¿verdad? Claro. Así es, así Entiendo. es. Pero te digo, si querés vos mostrarme el avance de lo que te fuiste haciendo, anda cargándole las columnas, esa te digo, a uno llamarle refuerzo, a otro llamarle pago imprevisto, pago anticipado, pago adelantado, pago Refuerza, sorpresa, lo que quiera, y vamos a ir laburando. Anda pensando, anda mostrándome los avances que vos tenés, yo te voy a decir, no, ahora hacerle esto, y vamos a ir viendo, después de cada clase podemos ir viendo sin problema.
Claro. Ya hacer dos calculadoras. Voy a, copiar dos hojas. Déjale a este voy a borrar. original, déjale a este original, Sí, copiarle a este y al otro modificarle. Entonces a lo que le va modificando, nos va a modificar este original que tenés y al otro nomás le vamos a claro. jugar nosotros como queremos, sin problema. Así mismo, calculadora con amortización anticipada. Amortización anticipada y Calculadora con calculadora refuerzo, calculadora con con refuerzos anticipos, qué sé imprevistos. yo, qué sé yo, anticipo, pago anticipo, Sí, con pago adelantado, qué sé yo, algo así, sin problema. sí. Metele nomás. Vamos a jugar. Voy a jugarle poco, vamos a ver cómo sale. Metele nomás y en la siguiente clase mostrarme tu avance. Y va, andaba mostrándome ahí cada vez que avancemos, sin problema. ¿Estamos? Vete. Quedamos Dale, Humber. así. Richard, te voy a decir nomás ya y voy a entender que sos vos. Bueno, Alex, pórtate bien. Nos vemos mañana si Dios Un fuerte quiere. Te abrazo. aviso cualquier Nos cosita. vemos. Dale, dale. Chao, Gracias. chao. A vos, a Chao, chao. vos.